El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Las etapas son G1, S, G2 y M. El estado G1 quiere decir GAP1. El estado S representa la síntesis en el que ocurre la replicación del ADN. El estado G2 representa GAP2. El estado M representa la fase M y agrupa la mitosis o meiosis y la citocinesis. Las células que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes y las que se encuentran en la fase G0 se llaman células quiescentes. El ADN de las células solo se replica durante ciertas fases del crecimiento celular, lo que sucede en diversos pasos. El ciclo celular se divide en dos grandes periodos, mitosis e interfase, que incluye las fases G1, S y G2. Las células que no se están dividiendo son células que no están en ciclo o que están en fase G0, mientras que las células G1 acaban de entrar en una fase de crecimiento celular. Las células en fase S sintetizan de forma activa ADN. Las células G2 tienen una dotación doble de ADN celular y están en reposo, antes de la división celular, y las células en fase M están en mitosis, que se compone de 5 estadios. En la mayoría de los tejidos, solo una pequeña proporción de células está en ciclo celular, siendo la mayoría células diferenciadas o en fase G0. Las células madre pueden estar en fase G0 y solo llegan a reentrar en el ciclo celular si hay una demanda, por ejemplo, después de la muerte celular. La progresión en el ciclo celular viene regulada de forma estrecha por proteínas como las ciclinas que funcionan como puntos de control. En la profase, la cromatina duplicada se condensa en forma de cromosomas hermanos, los cuales están paralelos que dan un aspecto punteado burdo a la región nuclear, la cual se asocia con desaparición del nucleolo. El centriolo se duplica para formar dos centros de organización de microtúbulos en polos opuestos de la célula, los cuales no son visibles al microscopio óptico. En la prometafase, la membrana nuclear se desintegra formando pequeñas vesículas, haciendo posible que los microtúbulos del huso interaccionen con los cromosomas. Cada par de cromosomas tiene un sitio de inserción llamado cinetocoro, que se une a los microtúbulos del huso desde cada polo del huso, que son los túbulos del cinetocoro. El par de cromosomas se desplaza hacia el centro del huso. En la metafase, el movimiento de los cromosomas a lo largo de los microtúbulos lleva al alineamiento de los cromosomas en el ecuador de la célula entre los dos polos del huso. En la anafase, las inserciones del cinetocoro en los cromosomas emparejados se separan y los cromosomas se desplazan a los polos opuestos del huso. En la anafase tardía, los microtúbulos del huso se alargan, causando la elongación de la célula y la ulterior separación de los polos del huso. En la telofase, las cromátidas interpendientes se separan de los microtúbulos del cinetocoro y la membrana nuclear se reconstituye alrededor de cada grupo de cromosomas. La célula continúa alargándose mediante la elongación de los microtúbulos del huso. Esta fase señala el final de la mitosis. En la citocinesis, la escisión en dos células independientes se produce mediante la agregación de un cinturón de actina-miosina inmediatamente por debajo del ecuador de la célula en telofase. La región de conexión se separa finalmente, con fusión de las membranas celulares para formar dos células hijas. En esta etapa aparece un nucleolo en una masa de cromatina densa en el núcleo recién formado. La célula entra ahora en fase G1 del ciclo celular.